Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo, estimados congresistas, instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos y todos aquellos que nos acompañan en esta audiencia. Quiero remitirme a unos hechos que han venido sucediendo con la política pública nacional LGBT. Y es así que hace 2 años, el decreto 762 del 2018 creó la política pública nacional LGBTI y estableció tres objetivos específicos. El primero, promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad. Segundo, garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI. Tercero, promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales con énfasis en el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la recreación y la cultura. Solo fue hasta el 1 de julio de este año que como Fundación CAT y organizaciones aliadas logramos que una juez de la República ordenara al Ministerio la construcción de un cronograma para la formulación de un plan de acción que materializara la expectativa de los colectivos defensores de los derechos y la población LGBTI, de contar con una política pública integral y diferencial que garantizara nuestros derechos. No entendemos por qué el Ministerio del Interior tuvo que esperar hasta la orden de un juez de la República para adelantar estas acciones. Sin embargo, a la fecha ya está desarrollando las acciones encaminadas a la garantía de nuestros derechos. A raíz de esto, desde varios sectores de la sociedad hasta el mismo Congreso de la República han hecho un llamado para que esta política pública realmente resuelva y garantice el goce pleno de los derechos. En este sentido, como organización tenemos 5 preocupaciones, preguntas e inquietudes que no siendo las únicas que seguramente a lo largo de esta audiencia compartiremos con otras organizaciones. En primer lugar, el Ministerio refiere haber sostenido 19 encuentros con organizaciones y representantes de los sectores LGBTI en el año 2019. No obstante, no sabemos con exactitud qué se discutió en estos espacios y cuáles fueron las observaciones, intervenciones y la retroalimentación presentada en esta ocasión. Tampoco sabemos quiénes fueron los participantes. Adicionalmente, nos preocupa que el Ministerio equipare la participación ciudadana con la socialización de la política pública, ya que para entonces no estaba el plan de acción y otras acciones que deberían hacer, pues esto no implica la co-creación de la misma. Es importante resaltar también la necesidad de contar con un espacio de voz y voto por parte de los sectores LGBTI en los espacios de participación dispuestos para ello en la política pública, así como la articulación del diálogo de la institucionalidad nacional con los colectivos a nivel territorial. A la fecha solamente está funcionando la mesa técnica para atención de casos urgentes, de las 3 mesas contempladas en el decreto 762 para la implementación y seguimiento de la política pública, y no se tiene conocimiento de los casos allí discutidos. En segundo lugar, es importante señalar que el Ministerio no contempla las diferentes necesidades de cada uno de los grupos que integra el colectivo LGBTI, y en esta medida se debe identificar no solamente el número de personas pertenecientes a cada uno de estos grupos poblacionales, sino también sus necesidades puntuales para ajustar la política pública a nuestro contexto. Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que no había un enfoque diferencial de género o enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género que visibilice que los grupos poblacionales beneficiarios son las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o con identidades y expresiones diversas, ya que la política pública enmarca el enfoque de género en la perspectiva de los derechos de las mujeres exclusivamente. En tercer lugar, nos preguntamos cuáles van a ser las acciones mediante las cuales se realizarán las ejecuciones presupuestales que realiza directamente el Ministerio del Interior para el desarrollo de la política pública LGBTI, teniendo en cuenta que esta entidad es cabeza de sector y en esta medida solamente emite las políticas públicas, pero no las ejecuta. Cuarto, por lo anterior, podríamos sugerirse a la elaboración de convenios interadministrativos o de cooperación con las entidades territoriales que permitan la ejecución territorial de los recursos destinados para el desarrollo de la política pública, defendiendo dentro de esto las obligaciones específicas a cargo de las entidades ejecutoras. Es preocupante que dependa de las entidades territoriales la aprobación correspondiente del presupuesto, pues si la entidad respectiva alega no tener recursos, la política pública no podría ejecutarse. Y finalmente,
Nombramos estas preocupaciones no en aras de desconocer el proceso y los avances del Ministerio del Interior, sino para visibilizar de manera propositiva nuestra posición de construir y articuladamente mejorar las posibilidades y oportunidades para las personas LGBT en Colombia y en los territorios. Agradecemos la labor de la Administración y la escucha de todas y todos y todas ustedes en este espacio. Muchas gracias.